Amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos una vez más a este canal dedicado a difundir conocimientos del área de la electrónica. ¿Ya? Este curso que estamos impartiendo del Z80 Assembler para este microprocesador y diseño de hardware. Mi nombre es Roberto Figueroa y en este capítulo, el número 14, nos vamos a centrar brevemente, intentaré ser lo más breve posible por una cuestión estoy un poquito pillado con el tiempo debido a algunas dificultades, pero vamos a aprovechar estos minutos para dar una explicación referente al tema de la representación de caracteres en el display. ¿Ya? Nosotros habíamos elegido una circuitería que la vamos a mostrar inmediatamente. La tenemos en nuestro esquema. Aquí está, la cual está compuesta de las unidades de 1000, las centenas, las decenas y las unidades. ¿Ya? 4 bits para un display, otros 4 bits para el otro display, 4 para el tercero y 4 para el cuarto display. ¿Ya? La idea fundamental se basa en que si yo presiono una tecla, cualquiera de ellas, tenga que representar el carácter de forma inmediata. No obstante, debo considerar que los demás dígitos deben estar apagados. Solamente debe encender el carácter, el número en este caso, del display que corresponda. Siempre va a ser desde izquierda hacia derecha. Es decir, si tengo 4 dígitos y voy a ingresar el 9000, por dar un ejemplo, el 9 se me debe representar al lado izquierdo y los demás deben estar apagados. Eso quiere decir que me veo obligado, ¿ya?, por una situación de programa, a desplazarnos desde los 4 bits menos significativos, donde va a recibir esta primera cifra, desplazarla hacia el lado izquierdo, es decir, hacia los bits más significativos. ¿Por qué razón? Porque si consideramos que tenemos en el bus de datos, ¿ya?, cuando enviemos estos datos al flip-flop 74273, si enviamos, por ejemplo, 03, por dar un ejemplo, que sería el número natural que uno pudiera asignar dada la tecla 3, si yo presiono la tecla 3, ¿cierto?, para mí va a ser de forma natural decir, ok, el 3 lo voy a cargar en un registro, en memoria o en el acumulador, lo voy a cargar como 03 antes de mostrarlo. Pero la verdad es que si yo lo represento como 03, al momento de enviar el dato al primer flip-flop, en este caso la primera puerta de salida, lo que me va a mostrar va a ser 03, ¿ya? Y no 3, que es lo único que yo quiero, ¿ya? Para dar una explicación más acabada, he reducido este circuito, a modo de poder darle la explicación, a 2 dígitos solamente, para que le resulte un poco más comprensible la problemática. Aquí tenemos el mismo circuito que corresponde al de 4 dígitos, ¿verdad? Lo reducí solamente a 2 para poder dar la explicación. Si yo elijo 03, que era lo que acabamos de mencionar, significa que desde el bus de datos, ¿no es cierto?, desde el dato 4 al dato 7, cuando yo escriba voy a escribir un 0, y en el bus más bajo va a ser 0,
0, el dato 1 va a estar en 1 y el dato 0 va a estar en 1, eso es el 3, ¿verdad? Y voy a habilitar este flip-flop, y al momento de mostrarlo, ¿ya? Me va a mostrar aquí el 0 y el 3, pero no es lo que yo deseo que el 3 me aparezca en las decenas y no me aparezca en las unidades. Por el contrario, las unidades debe estar apagado. Es decir, el número 03 yo no lo puedo utilizar como el número natural a asignar a la tecla número 3. ¿Ya? Por dar un ejemplo, lo mismo va a suceder con el resto de las teclas. ¿Cómo ahora apagamos el display? ¿Ya? Que esa es otra problemática. Bueno, si nos fijamos bien en la tabla del datasheet, acá tenemos el 7447, ¿verdad? La combinación 15 es la que nos ofrece aquí el display apagado en el fondo, con todos sus segmentos en off. Eso quiere decir, si aquí observamos la combinación número 15, significa que esto tiene que estar todo en 1, desde el A hasta la entrada D, todos en 1. Con eso obtenemos como salida todos en 1, y eso es lo que deseamos. Es decir, con un F, ¿ya? Porque esto es F, 1, 1, 1, 1, ¿cierto? Obtenemos un display apagado. Ahora bien, volviendo al tema del display, en este caso yo tendría que asignar entonces, en vez del 3 o del 03, ¿ya? Para que me aparezca el display apagado, tendría que ser 3F, ¿ya? Asignar la tecla 3 con el número 3F. ¿Por qué razón? Porque la primera tecla, ¿no es cierto?, va a permanecer va a aparecernos en las decenas, el 3, que es lo deseable, y el dígito que viene, que es de las unidades, va a estar apagado hasta que yo ingrese el segundo dígito, ¿ya? En este ejemplo, ¿ya? Aquí estamos dando un ejemplo de 2 dígitos. Eso quiere decir que en un momento determinado yo debo, además del 3, debo ser capaz de mostrar al mismo tiempo, cuando ingrese el segundo dígito, la segunda cifra de las unidades. Por tanto, si este le he asignado 3F, ¿ya?, en forma normal, y lo muestro sin ningún problema, la problemática va a suceder cuando venga el segundo carácter, ¿ya?, que es el de las unidades. Si al primero le asigné 3F, a la tecla 3, ¿qué sucede si asigno al segundo 2F? Cuando quiera mostrar 2F, recordemos que esta es una misma puerta, lo que me va a representar aquí en este display va a ser el 2 y aquí apagado, porque voy a enviar por estos mismos 8 bits el 2, es decir, 0, 0, 1, 0, y acá todos en 1, ¿ya? 2F, y voy a perder hasta el número 3 que ingresé anteriormente, lo que me va a generar una problemática, ¿verdad? No sé si se entiende un poquito la explicación, ¿ya? Pero básicamente existe una forma de resolverlo, y para ello he dedicado este capítulo para poder explicar cómo poder resolver este problema, partiendo desde 2 dígitos, ya solucionándolo con las unidades y las decenas. Las centenas y las unidades de 1000 se va a repetir, va a ser exactamente la misma solución. Para poder entonces proceder con la solución en sí, he diseñado un pequeño programa de ejemplo para que podamos desarrollar el funcionamiento de la representación de los dígitos en la medida que yo vaya presionando cada tecla, ¿ya? Y poder tener al final del ingreso el número deseable, ¿ya? El número que yo quiero realmente representar, y que se almacene este dato, ¿ya? Aquí vamos a hacer un ejemplo con el número 34, ¿ya?
vamos a mostrar el 3 en las decenas y el 4 en las unidades, ¿ya? Y ese número tenemos que conservarlo al final, que es el que importa. Entonces sí debemos pensar primero en la solución de mostrar correctamente las cifras, y una vez que hemos completado el ingreso, almacenar la cifra correcta. Es decir, si ingreso 34, que almacene 34 y no 3 alguna otra cosa, ¿ya? Tiene que ser el número exacto, el final, para poder yo procesarlo. Entonces, vamos con la solución. Diseñé una pequeña rutina, como les decía. Dice: ejemplo del ingreso y visualización simultánea de 2 dígitos. En este caso va a ser el número 3 y el 4. El 3 va a ser las decenas y el 4 va a ser las unidades. La primera problemática entonces la tenemos con el dígito que está más hacia el lado izquierdo, en este caso, ya que en el primer ingreso, en este caso de las decenas, debemos desplazar estos bits hacia el lado izquierdo para poder representarlos correctamente. Para ello nos vamos a valer de una instrucción que se denomina RLCA, ¿ya? Esta instrucción me permite hacer una rotación. La vamos a describir en forma inmediata, ¿ya? Vamos a describir primero el programa, lo típico. Vamos a asignar una puerta, la puerta del display, va a ser nuestra puerta de salida, que corresponde al 74273. Para los usuarios que no tengan mucha noción de lo que estamos hablando, les sugiero echar un vistazo a los capítulos anteriores, ¿ya? Donde ya hemos hablado de cómo tratamos el direccionamiento de puertos de entrada-salida, ¿ya? Pues bien, origen del programa, la dirección 0, y partimos. Dice cargar 2 cifras de 4 bits en el acumulador, ¿ya? Es decir, 4 bits en la parte más alta y los otros 4 bits que corresponden al segundo dígito en la parte más baja, y al final representar ambos dígitos, ¿ya? Por el mismo display a través de estos 8 bits. Pues bien, cargamos en el acumulador F3, ¿ya? No 3F, ¿ya? Vamos a utilizar primero F3. Si nosotros representáramos inmediatamente esta cifra F3 en el display y le diéramos una salida, ¿cierto?, a través del puerto de escritura del 273, veríamos inmediatamente que el display de las decenas estaría apagado y el 3 estaría representado en el dígito de las unidades. Pero no es lo que yo deseo. Yo deseo representar el 3 en el lado izquierdo, es decir, en las decenas, y apagado en el lado de las unidades. Para ello nos valemos de la instrucción RLCA, ¿ya? Rotate Left Carry Accumulator. Lo que hace esta instrucción fundamentalmente es ir desplazando todos estos bits, se va corriendo, ¿ya?, hacia el lado izquierdo, ¿vale? Por eso que es rotate left, rotar a la izquierda. Es decir, este bit, el menos significativo, se desplaza una posición hacia la izquierda, este 0 igual se va desplazando una vez, el otro 0 una vez, y este 1, ¿ya?, del bit más significativo, cuando se rote va a aparecer acá, ¿ya? Eso es lo que produce esta suerte de carrusel, ¿ya?, esta rotación. Van todos los bits rotando en forma simultánea, en este caso el lado izquierdo. Pues bien, vamos con la primera rotación. En la primera rotación, fíjense ustedes lo que va pasando fundamentalmente con estos ceros, que es lo que se va a ir desplazando, ¿ah? Junto al restantes, los bits restantes que están en 1, ¿ya? En la primera rotación se va a generar aquí. Esta rotación obviamente corresponde al número almacenado en el acumulador, ¿ya? En el acumulador podemos trabajar todas estas operaciones que son operaciones aritméticas y lógicas, ¿ya?
Es el único registro que me permite realizar estas operaciones, y su resultado obviamente siempre está quedando en el acumulador. La segunda rotación, tercera rotación y cuarta rotación. Y acá, cuando ya hemos completado 4 rotaciones, es decir, los 4 bits menos significativos ahora pasaron al lado izquierdo, pasaron a tomar la posición de los más significativos, ¿no es cierto? Se invierte obviamente el número, es decir, si teníamos originalmente en el acumulador F3, ahora tenemos 3F, ¿ya? Que eso es lo que deseamos. Y lo que hacemos ahora es mostrar la cifra número 3, que ahora se encuentra a la izquierda, y el display de las unidades va a permanecer apagado. Es decir, si yo presiono la tecla 3, va a ser exactamente lo que me va a mostrar. Me va a mostrar el 3 aquí en este minuto, y en este otro display no va a aparecer ningún segmento encendido. Ya he logrado ingresar la primera cifra, que corresponde a las decenas en este ejemplo, correctamente, y que el display del lado derecho, que el de la unidad, esté apagado. Queda lo que deseaba. Ahora queda lo más sencillo, ¿ya? Lo más fácil, que es ingresar la segunda cifra, ¿ya?, de las unidades, y al final buscar una forma de representar las dos en forma simultánea, ¿ya? Es decir, tomar ya el 3 que ya tenemos y estamos representando, y unirlos a la segunda cifra que voy a ingresar, ¿ok? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno, mostramos el carácter número 3, ¿no es cierto?, en el display, con el de las unidades apagado, y una vez que ya estamos mostrando el 3, cargamos en este caso del ejemplo, ya para este ejemplo puntual, vamos a usar el registro C, ¿ya? Podemos usar cualquier registro para hacer esta función, ¿ya? Podemos ocupar B, C, D, E, etcétera, ¿ya? Inclusive podemos utilizar el contenido de alguna posición de memoria, de alguna dirección, para almacenar estos números, ¿ya? Bueno, en este caso vamos a utilizar el registro C, ¿ya? Pues bien, vamos a imaginar que ya tratamos el ingreso a través de una rutina que está incorporada, ¿no es cierto?, en el barrido del teclado, que corresponde al ingreso de la segunda cifra. Cuando se realice, vamos a utilizar este registro en este ejemplo, que va a ser el registro C, y le vamos a asignar el valor F4, ¿ya? Si al acumulador, perdón, a la tecla 3 le asignamos F3, al 4 es lógico que le asignemos F4. Si mostráramos inmediatamente la segunda cifra, es decir, F4, ¿qué nos sucedería? ¿Ya? En el display nos mostraría apagado, o sea, se borraría el 3 y nos mostraría el 4, ¿ya? Pero lo que deseamos es mostrar el 34, ¿verdad? Pues bien, para poder realizarlo, tenemos que realizar una operación lógica que se denomina AND, ¿ya? Es una operación I. Trabaja exactamente igual que una compuerta lógica, ¿ya? Es decir, va a ser una operación lógica entre los bits contenidos en el acumulador, en este caso, porque si yo llamo a la instrucción AND, me estoy refiriendo a una operación que se realiza en el acumulador, lo mismo que RLCA, lo mismo que OR, ¿ya? Cualquier operación de este tipo, matemática, incrementar, decrementar, etcétera. Por ende, este resultado, al mismo tiempo, una vez que se realiza la operación, va a quedar inmediatamente en el mismo acumulador, ¿ya?
Recordemos que el acumulador hasta este minuto, ¿ya? Lo que tiene es 3F aún, ¿ya? O sea, ahí está el 3, ¿verdad? Que fue la última rotación que hicimos, ¿ya? Esta, y F. Y ahora estamos trabajando en el registro C. Recordemos eso, y en el cual le hemos cargado el número F4. ¿Ok? No necesitamos rotarlo. ¿Por qué? Porque el 4 debe estar hacia el lado derecho, es decir, de las unidades. Ya estamos mostrando la decena, estamos mostrando el 3 en el display. Y este 3, en el fondo, también está contenido en el acumulador. Aunque el acumulador tiene 3F, recordemos eso, ¿ya? Para poder hacer esta unión, es decir, mostrar el 3 que ya tenemos junto al 4, ¿ya? Estas son las decenas, y ahora necesitamos también representar las unidades. Hacemos esta función AND, ¿ya? Es decir, hacemos un I con el registro C, un AND de lo que tiene el acumulador con lo que contiene el registro C. Bien, ¿cómo trabaja esto? Vamos a decir que este es el bit 0, 1, 2, 3, hasta el 8, ¿verdad? Del acumulador, desde el menos significativo al más significativo. Y el registro C es lo mismo. Este es el menos significativo al más significativo. Y vamos a hacer la función AND entre el acumulador y el registro C. Veamos el resultado. Si tenemos 1 en esta hipotética compuerta AND, ¿ya? Que corresponde a la función con el registro C, si tenemos 1 en A y 0 en B, ¿ya? Que está en el registro C en el fondo, el resultado va a ser 0. 1 y 0 da 0. 1 y 0 nuevamente nos da 0. 1 y 1 nos da 1. 1 y 0 nos da 0. 1 y 1 nos da 1. 1 y 1 nos da como resultado también 1. 0 y 1 da 0. 0 y 1 da 0. Ese es el resultado. Obviamente al momento de hacer AND, ¿ya? El acumulador inmediatamente guarda este resultado. Es decir, cuando tenía originalmente 3F, recordemos, al momento de hacer este AND con lo que contiene C, el resultado queda aquí mismo en el acumulador y se transforma inmediatamente en el 34. Es decir, toma el 3, que ya está mostrándolo, y le agrega el número 4, que estaba en el registro C. Ahí se completa el 34, o sea, muestra ambas cifras. Cuando la mostramos, ahora con esta instrucción, mostramos ambos caracteres. El que ya está siendo mostrado, ¿cierto?, de antes, que era el 3, junto al carácter 4. Y ahora podemos visualizar en el display el 34, que era lo que deseábamos. Y recordemos que en el acumulador, ¿qué es lo que tenemos? Hasta este momento, como resultado final, el número 34, ¿ya? Que es exactamente lo que yo acabo de ingresar. Vamos a cargar este programa, este pequeño programa, en el emulador. Yo ya lo compilé, ya está ensamblado, y acá tenemos el simulador. Ustedes ya lo conocen, está disponible en los enlaces de los videos anteriores para que lo puedan bajar. Vamos a fijarnos entonces en cómo trabajan las rotaciones y el resultado final. El programa que está aquí, ¿cierto?, lo vamos a tener de fondo para que ustedes vean que es exactamente lo mismo. Aquí está, cargar el acumulador con F3, ahí está LVA, 0F3, RLCA, lo mismo,
¿ya? Está lo mismo aquí que en el simulador, es el mismo programa. Bien, lo ejecutamos con F10. ¿Ya? La primera instrucción, cargar el acumulador con F3, que va a ser la tecla 3, ¿verdad? F10. Ahí está el F3 cargado en el acumulador. ¿Ya? Todos los bits más significativos en 1 y los menos significativos en 0011, el 3, F3. Ahora hacemos la rotación. Tenemos que convertir entonces este número en 3F. Hacemos la primera rotación. Fijarse cómo se van desplazando estos dígitos, estos bits, hacia el lado izquierdo. Procedemos, con F10 ejecutamos. Se rotó una vez, 2 veces, 3 veces y 4 veces. Al momento de hacer la cuarta rotación, estos 4 bits menos significativos pasaron al lado izquierdo, ¿ya? Y los más significativos ahora están al lado derecho, ahora son los menos en el fondo. Por eso que el número F3 ahora se convirtió en 3F. ¿Ok? La siguiente instrucción mostramos este carácter, este dígito número 3 por el display de las decenas con F10. Ok, lo acaba de ejecutar. Ahora cargamos el registro C con la segunda cifra, ¿verdad? Que es el de las unidades, que aquí elegimos el número 4 para este ejemplo. F10, aquí va a aparecer en C, en este lado va a aparecer el F4. F10 ejecutamos, ahí está, F4. Ok, tenemos ahora el 3F en el acumulador y el F4 en el registro C. Y ahora hacemos la función AND, ¿ya? Ahora hacemos esta suerte de solapamiento, de unión entre lo que contiene ya el acumulador con lo que contiene el registro C, ¿ya? Para formar finalmente el 34, que es lo que deseamos, ¿verdad? Con F10 ejecutamos y ahora tenemos el 34 en el acumulador, ¿ya? Que fue el resultado de haber realizado esta operación matemática, lógica AND entre el acumulador con el registro C, ¿ya? De este ejemplo. Y ahora finalmente mostramos ambos dígitos completamente por esta misma puerta, la que ya estaba mostrando el 3, ¿verdad? Con F10. Y eso es todo, ¿ya? Aquí termina la solución de cómo mostrar correctamente digamos el dígito, la cifra más alta siempre en el lado izquierdo y después la más baja siempre va a quedar a la derecha. Esto mismo lo tenemos que aplicar en el fondo, pero a 4 dígitos. Acá dimos una solución que es para 2 dígitos, pero vamos a hacer exactamente esto mismo en nuestra rutina final, la cual ya está bastante avanzada. No la he terminado aún por razones de tiempo, por motivos de falta de tiempo, pero podemos echar un pequeño vistazo a nuestro teclado. Aquí está. Vamos a ampliar un poquito esto. Si ustedes se fijan, es exactamente el mismo programa que vimos en el capítulo anterior. Cada uno está haciendo el barrido, ¿cierto? Fila 0, fila 1, 2, 3 y con su correspondiente equivalencia de teclas, si comparamos si la tecla es 0, si ha sido la tecla 1, etcétera. En caso de que no haya sido ninguna tecla presionada, vuelve a saltar nuevamente al keyboard y hace el barrido, esperando que alguien presione la tecla por primera vez. Es decir, alguien tiene que llevar también, o sea, debemos llevar la cuenta de cuántas veces hemos presionado la tecla. Si lo hemos hecho por primera vez, ya sabemos que la primera función que debemos asignar a este ingreso está relacionado con una rotación que tenemos que hacer.
Cuando ingresemos la segunda cifra, le vamos a llamar el step 2, el step 1 va a ser con rotación, el step 2 va a ser sin rotación. Vamos a mostrar el segundo dígito, que es lo que acabamos de hacer. Ya las decenas y las unidades, ahora van a ser las unidades de mil y la centena, ¿verdad? Porque ahora estamos hablando de 4 dígitos, no de 2. Y luego vamos a tener que, en el tercer ingreso, volver a hacer la rotación en las decenas, ¿verdad? Es decir, lo hacemos primero en las unidades de 1000, en las centenas no lo hacemos, y sí lo hacemos en las decenas, y no lo hacemos en las unidades, obviamente. Esa es la técnica. Por ende, debemos llevar la cuenta de cuántas veces hemos presionado la tecla, ¿ya? Eso es parte de la rutina que tenemos que incorporar, llevar esta cuenta, ¿ok? En base a la cantidad de veces que se ha presionado la tecla, y con el step, la etapa que corresponda. Suponiendo que es la tecla 0, ¿ya? Y que ha sido identificada como la tecla 0 correctamente, va a ser el llamado a la rutina de la tecla 0, ¿ya? Y en la tecla 0, obviamente, va a estar definido en alguna parte, va a llevar la cuenta de cuántas veces se ha presionado la tecla, ¿ya? Cualquiera de ellas va a incluir siempre esta parte. En el caso de que haya sido presionada una vez, va a ir al step 1, donde vamos a tratar la rotación. Si no ha sido así, va a ir al step 2, donde quiere decir que solamente va a ser una función de AND, ¿cierto?, para mostrar la segunda cifra. No va a hacer rotación. Si va a volver a hacer rotación, si ha sido la tercera vez que se ha ingresado la cifra. Esto lo va a hacer entonces en las unidades de 1000 y en las decenas, ¿ya? Esta rotación. Y no lo va a hacer finalmente cuando ingresemos las unidades. Es decir, la rotación va a estar presente en step 1 y en step 3. Si nos vamos a step 1, acá tenemos step 1. Si ustedes se fijan, ya está algo desarrollado la rotación que vamos a hacer con esta cifra. Vamos a mostrar este carácter por el display, y tenemos que incrementar. Si se ha presionado por primera vez la tecla, tenemos que decir ahora que va a ir la segunda cuando ingresemos, para que vaya a step 2, y así sucesivamente. Step 2, si ustedes se fijan, aquí está, nos lleva a rotación, ¿ya? Yo aquí malamente utilicé la función OR, ¿ya? Con una dirección de memoria, pero desarrollando bien el programa me di cuenta que la función OR no me iba a servir. Es la función AND, ¿ya? La que acabamos de ver, la que vamos a utilizar finalmente, ¿ya? En el step 3 nuevamente tenemos las rotaciones, y en el step 4, que corresponde a las unidades, ¿verdad?, no vamos a tener las rotaciones. Esto es básicamente lo que es la rutina para mostrar simultáneamente el carácter que yo ingreso a través del teclado en el display en forma simultánea y en el orden correcto, ¿ya? Hay algunas técnicas que los caracteres empiezan a entrar desde derecha hacia izquierda. No sé si se han fijado este efecto. Por ejemplo, si voy a escribir en 1000, primero me aparece el 1 en las unidades, ingreso el primer 0, ¿cierto?, de las centenas, se corre, ¿no es cierto?, el 1 hacia las decenas, y aparece el 0 en las unidades. Ingreso el tercer carácter, que es el otro 0, y se va completando de esta forma la visualización en el display. La verdad es que podríamos hacerlo también de esa forma, ¿eh? Es una técnica también a utilizar, pero
visualmente no es muy atractivo. Si yo quiero representar el 1800, yo quiero que el 1 aparezca en el lado izquierdo, el 8 una posición más a la derecha, ¿no es cierto?, en la centena, y en las decenas y unidades el par de cero, en forma simultánea. Eso es como más lógico a la vista. No sé si la explicación haya sido quizás muy engorrosa para ustedes, pero que no, he tratado de ser medianamente claro. Si alguien tiene alguna duda referente a esta temática, si ha visto los cursos anteriores y si aquí ha quedado con una duda referente a este tema del ingreso de los caracteres en forma ordenada, y por qué utilizamos 3F, por qué hacemos las rotaciones, por qué hacemos esta función lógica AND, no le ha quedado claro. Si tiene este tipo de duda, la dejan en el sector de comentarios, ¿ya? Yo les agradezco mucho sus comentarios, su deferencia por elegirnos para estudiar Assembler y para el Z80. He visto por ahí otros cursillos bastante rápidos, express, ¿ya? El cual se dedican un poquito a tratar de enseñar referente a este procesador, pero la verdad es que son bastante, por decirlo de una forma, son muy breves, ¿ya? No se puede aprender de esa forma, ¿ya? Está demasiado condensado. Yo creo que esta es una forma más correcta de proceder con el aprendizaje desde cero, ¿ya? Por eso que lo estamos haciendo de esta manera, describiendo paso por paso y viendo cómo trabajan los bits en el acumulador, cómo escribimos puertas, cómo leemos puertas. Yo creo que es mucho más útil y didáctico tratarlo de esta forma. Bueno, no me he querido extender mucho más. Nos vemos ya en el capítulo número 15 con ya todo el desarrollo del display y el teclado finiquitado, ¿ya? Para después poder continuar con el resto de lo que nos queda en el curso, que queda mucho aún, ¿ya? Ya por lo menos estamos viendo algunas instrucciones nuevas, que es lo importante, y estamos viendo cómo funcionan, ¿ya? Que lo principal es que ustedes puedan aprender de esta forma, ¿ya? Trato de ser lo más explicativo, lo más explícito posible. Les envío un abrazo, mis mejores deseos, y nos vemos en el capítulo que viene. Un abrazo, hasta la próxima.